porque el tema del metro sigue siendo una situación de la que hay que hablar. Y no solamente hablamos de lo que se denuncia, de lo que denuncian los vecinos, no solamente hablamos de si ya se les cumplió o no se les ha cumplido a las víctimas, sino que también estamos hablando de temas que vienen de antaño. Y aquí, mis amigos, vamos a entrar en esta entrevista, que yo le agradezco muchísimo, a Jesús Urban, quien nos tome la llamada. Él es secretario general del Sindicato Mexicano de Trabajadores del Metro, porque ellos dicen que han estado denunciando diversas irregularidades en el metro y que no les hacen caso, y esto pues deriva mucho en la responsabilidad de la actual directora del metro, Florencia Serranía. Entonces, Jesús Urban, le agradezco mucho que nos tome la llamada. Buenos días, ¿cómo está? Muy buenos días, Memo. Gracias. Un saludo para ti y todo tu auditorio. Jesús, platícame un poquito sobre estas denuncias que ustedes vienen haciendo. ¿Desde cuándo y qué denuncias son en particular sobre el sistema metro? Bueno, hemos venido pues mandando oficios a la directora del metro, incluso a la jefa del gobierno, de las irregularidades que hay, no nada más en línea 12, sino en las diversas áreas y en las diversas pues, instalaciones del metro. Ok, pero esas irregularidades que me dice, ¿como cuáles son? Se las pregunto particularmente porque, o sea, sí tenemos conocimiento de que se las está haciendo a la directora de metro y a la jefa de gobierno, pero particularmente, ¿cuáles han sido? ¿Me puede mencionar algunas denuncias que han hecho sobre la operatividad? ¿Qué es en su mayoría? Bueno, definitivamente es la falta de mantenimiento precisamente en las instalaciones, en lo que corresponde al área de transportación, al área de operación. Como tal, pues el deterioro que han tenido las instalaciones, el abandono que han sufrido las instalaciones y la falta de refacciones y de herramientas para que los trabajadores puedan dar el mantenimiento. Es imposible poder dar mantenimiento al material rodante que son los trenes y bueno, las instalaciones fijas. Aquí el gravísimo problema es que también nos estamos enfrentando a el desplazamiento del trabajador del metro por parte de compañías externas que se están encargando del mantenimiento. Ahorita hay un caso pues grave, le tengo que decir, grave, porque hace un par de semanas, todos sabemos, se entregó la obra de mantenimiento de rehabilitación de las vías de la zona elevada de la línea 9, que va del Velódromo a Pantitlán. Este fue el tramo que se reparó. Extrañamente, se entregó esta obra con 2 días de anticipación a la fecha en la que habían programado terminar. Se supone que ya iba a quedar la línea, y resulta que al día de hoy los trenes siguen avanzando en una reducción de velocidad de 35 kilómetros por hora en todo ese tramo, porque los bamboleos siguen constantes. Los bamboleos son movimientos del tren, hay vibraciones y bueno, es muy, muy peligroso. Y cabe resaltar que la empresa que se encargó de este mantenimiento, pues es la misma que le da el mantenimiento a la línea 2. Ahora, ustedes, entonces, por lo que estoy entendiendo, no solo es, o sea, lo que están denunciando en particular es que se le ha dado un mantenimiento al metro con empresas eh, foráneas y que los trabajadores, bueno, ese mantenimiento no lo reconocen porque encuentran aún fallas. No es tanto la falta de mantenimiento, sino un mantenimiento que ustedes han denunciado que no es el correcto. Ahora, permítame preguntarle, usted ha sido jefe de estación, tengo entendido. En este Es sentido, correcto. ¿cuándo tienen conocimiento que se le dio los últimos, cuándo reconocen ustedes los últimos mantenimientos con lo que ustedes trabajadores se sienten seguros operando los metros? ¿Cuándo fue el último? Híjoles, no lo tenemos. No hay, definitivamente administraciones van y vienen y bueno, esto cada vez se va deteriorando más. Entonces, que digamos que una administración le metió, no podemos decir que había seguridad. En varias administraciones ha habido incidentes graves, ha habido incidentes fuertes. No ha habido muertos, afortunadamente, como en esta ocasión, que ya esta simple administración lleva con los 25 muertos que se dicen en Tláhuac, desafortunadamente, lleva otros 5 más esta persona por la negligencia, esta directora, por la negligencia que ha cometido a lo largo de su administración. Ahora, como bien me dice, es una situación que ha ocurrido en distintas administraciones. Los problemas que ustedes tienen como trabajadores del metro, ¿cómo han sido solucionados
desde hace tiempo, porque pensar que los problemas de la línea 12 son exclusivos de esta administración incluso sería burdo, cuando fue una línea que de origen pues fue cuestionada en su diseño. ¿Ustedes qué rol tuvieron en ese momento en la línea 12 cuando les propusieron el diseño, les dijeron eso es lo que se va a hacer, ustedes se posicionaron al respecto e incluso en todo el metro? A lo largo de 3 administraciones, ¿cómo han ido resolviendo lo que les aqueja como trabajadores? Bueno, nosotros como Sindicato Mexicano de Trabajadores del Metro somos una disidencia del Sindicato Nacional. Bueno, partimos a raíz de que tuvimos diferencias ideológicas con este sindicato. Entonces tenemos poco tiempo nosotros. Yo tengo 21 años de experiencia en el metro, de trabajarlo. Pertenecía al Sindicato Nacional como trabajador, como afiliado, y ellos eran en ese momento los que se encargaban, porque así, pues el sindicato mayoritario, ellos son los que tienen las comisiones mixtas que intervienen en todas las áreas del metro. Entonces ellos son los que de cierta forma también avalaron pues las obras, avalaron la adquisición de trenes, porque pues no se opuso ninguna resistencia. A pesar de que se sabía que los trenes eran incompatibles, a pesar de que se sabía que las propias vías también eran incompatibles con los trenes y viceversa. Entonces había muchas irregularidades, había pues problemas de fondo de inicio. Esa obra no tenía por qué haberse echado a andar con esa premura, no eran los tiempos para que esa línea operara, y bueno, sin embargo se echó a andar. Cuando quisimos nosotros como trabajadores alzar la voz o decir esto no está bien, pues éramos callados y reprimidos porque pues no teníamos voz. De esos se encargaban las autoridades de ese entonces del sindicato mayoritario. Cuando usted me relata eso, ¿en qué fecha fue? Disculpe. ¿Perdón? ¿En qué año? ¿En qué año fue lo que me relata? Que ustedes intentaron, como que querían alzar la voz, pero no podían. ¿En qué año fue eso? En el año 2007, cuando para línea 12, cuando se detiene la línea, y en ese entonces, por los problemas que se presentaron en las columnas, bueno, en las ballenas, donde son las curvas 11 y 12 en Nopalera, que se tuvo que cerrar por falta de seguridad. Había reducciones de velocidad, empezaron a haber problemas en diversas partes de la línea, precisamente por el desgaste que estaban teniendo, al que estaban siendo sometidos los rieles y las mismas ruedas de los trenes. Entonces fue cuando deciden cerrar la línea, y después se trabajó de Atlalilco, nada más una parte se explotaba la línea de Atlalilco hacia Mixcoac, y la otra parte permaneció cerrada durante pues un buen periodo de tiempo. Ahí es cuando preguntábamos, bueno, ¿qué pasa? ¿Por qué no han intervenido? ¿Por qué no se ha hecho más? Y ahí permítame preguntarle, ¿por qué los trabajadores siguieron trabajando pese a conocer estas irregularidades en la línea 12? Hablemos particularmente de esta, aunque sabemos que ustedes tienen denuncias sobre prácticamente todo el metro. En esta línea, ¿por qué los trabajadores siguieron en funciones y sabían que estaban estas irregularidades? ¿Había amenazas? ¿Qué pasaba? Y le hablo de 2 administraciones, me menciona ahorita el 2017, pese a no estar inconformes, como a no saber qué estaba pasando en ese momento con las modificaciones o con lo que sea que le estuvieran haciendo, ¿se sintieron seguros al regresar a trabajar o por qué regresaron a trabajar teniendo todavía estas dudas? Mira, es lo mismo que está pasando en estos momentos, es exactamente lo mismo que pasó en el 2007 cuando pasó esto con la línea, es derivado de lo mismo. El trabajador, siendo afiliado a una representación sindical, no tiene voz. Los que tienen que dar la voz son las representaciones sindicales. Entonces, como en este momento también la gente que está afiliada al sindicato mayoritario, pues no puede decir nada, no pueden hablar, no pueden expresarse, a menos de que o lo autorice o lo exprese así su líder sindical. Entonces, por eso es que diversos trabajadores, y me atrevo a decirlo, lo dije y no lo digo de manera irresponsable, más de la mitad de los trabajadores del sistema nos buscaron, aún siendo de otra organización, para poder ayudarlos a encabezar o para poder ayudarlos a difundir que ellos tenían miedo, que tenían corrían el riesgo de salir a trabajar y no saber si van a regresar a casa. Entonces, ¿por qué? Porque su representación no lo permitía. Y lo estoy viendo con el Ahora, posicionamiento que están tomando en estos momentos, muy respetable. No me meto con las organizaciones sindicales, pero los trabajadores tienen otra inquietud, tienen miedo, tienen el temor
de padecer un incidente, y máxime las líneas que se encuentran con afectaciones visiblemente que se han incluso hecho virales en redes sociales. Permítame hacerle dos preguntas más. En ese sentido, ¿por qué Claro que sí. considera usted que los trabajadores que están afiliados al otro sindicato, al mayoritario, no se han ido a afiliar con ustedes si les están pidiendo ayuda? ¿Hay amenazas de algún tipo? ¿Hay represión? Sí, hay represión, porque al esta organización tener control de todo, y digo de todo porque es de todo, escalafón, capacitación, tiene es el único sindicato que puede promover aspirantes a ocupar vacantes dentro del metro. Y a nosotros, a nosotros en particular, como sindicato nuevo, con 3 años, con toma de nota, tenemos la toma de nota, el registro ante el Junta Local de Conciliación y Arbitraje de la Ciudad de México. La misma empresa, y dicho por Florencia Serranía, me lo dijo a mí en persona, y se lo puedo decir en su cara, me dijo: a ustedes nunca los voy a recibir. Para mí nada más hay un sindicato, y es el Sindicato Nacional. Para mí ustedes no existen. Y aún llevándole oficios y llevándole la propia toma de nota donde la ley y los propios trabajadores nos reconocen. Entonces no podemos tener representatividad con los trabajadores porque no los podemos afiliar, porque, esta señora no nos da la representatividad como organización sindical. Entonces, Ahora, ya hemos hecho denuncias usted... incluso, y Okay. incluso hemos emitido amparos, que la señora no le importa un comino lo que le emita un juez federal, y no ha hecho caso omiso incluso de varios amparos que también tenemos, y bueno, está demandando incluso por otra situación de salud, porque pues no sabemos quién es el padrino mágico o qué es lo que está pasando. En algún momento a mí me mencionaron el nombre de Alejandra Flores, que es gerente, que ya llegó con Florencia Serranía. Yo he recibido particularmente denuncias de trabajadores que piden salir anónimos por esta situación. ¿Ustedes le han mencionado a Florencia Serranía todas estas quejas y ella les ha contestado que no los reconoce pese a tener la toma de nota? ¿Cuántos empleados ustedes representan como sindicato? Mira, en este momento los únicos que tenemos registrados son nuestro comité ejecutivo, porque son los únicos que se nos permitió ante la Junta Local y que aparecen en la toma de nota, pero te puedo hablar que a este momento, si ya tuviéramos la representatividad, tendríamos más de la mitad de los trabajadores afiliados con nosotros. Y no es no es presunción, simplemente es el hartazgo de los mismos trabajadores. Entonces, creemos, yo en lo particular creo, y yo asumo ese comentario, es que por ahí debe de haber algún temor de que si nosotros llegamos a tener la representatividad, pues hay una desbandada, porque el trabajador ya está harto, pues vamos, son casi algo de 43 años al frente de una organización, en la que últimamente pues se ha dejado que el trabajador se ha pisoteado, que no hay movilizaciones. Bueno, tenemos 3 años sin equipo de protección personal, 3 años en los que no se nos ha dotado calzado de seguridad, un calzado especial y eléctrico, y esto da como, por ejemplo, tenemos como resultado del 11 de enero, el incidente, el incendio en el puesto central de control. Al momento de energizar las 6 líneas que quedaron afectadas, ahorita están energizadas de manera permanente. Es muy difícil y es muy tardado efectuar el corte de urgencia de la corriente. Y sin ese calzado eléctrico, pues los trabajadores están vulnerables, están expuestos completamente a sufrir un accidente fatal. Porque lo que ocurrió en línea 4 hace unas semanas fue un corto circuito franco, que al no haber la posibilidad de cortar la corriente, pues obviamente el corto permaneció hasta que fundió las vías. Entonces, si eso hubiera sido un compañero de nosotros, un ser humano o un usuario, ya estaríamos hablando incluso de otras circunstancias. Pero ahí tenemos un gravísimo problema, la energización permanente. Lo reportamos, lo denunciamos en su momento cuando se echaron a andar estas líneas, era un riesgo. Imaginemos que el incidente que acaba de ocurrir en Atlalilco, en la línea 8, hace una semana, en el que se tuvo que descender a usuarios a las vías, desalojar un tren. Imagínate si la energización de la línea es permanente. Si no es necesario, pues no se bajan los usuarios y se permanecen en el tren. Pero si el tren está teniendo un conato de incendio, como el que vimos por cortocircuito en Indios Verdes,
pues se tiene que bajar a la gente a las vías. Y si no se logra el corte de corriente, pues se quedan dentro del tren atrapados y mueren quemados, o bajan a las vías y mueren electrocutados. En ese sentido, y para ya cerrar, permítame preguntarle, ¿qué piden de Florencia Serranía directamente? Ella es la directora del metro. ¿Cuántos trabajadores hay en el metro? Esa es la pregunta incluso que tenemos. Y yo sé que la señalan a ella directamente, que van a dar una conferencia de prensa en breve. Entonces, ¿qué le exigen a Florencia Serranía? Pues a Florencia Serranía ya no le exigimos nada. Exigimos al gobierno de la Ciudad de México la destitución de la directora del metro, porque su administración ha demostrado ser incapaz completamente para dirigir este organismo, nuestro metro, como así lo llamamos nosotros. No dudo de la capacidad de la doctora, no dudo de su doctorado, no dudo que sea un excelente ingeniero eléctrico, como lo dice la jefa de gobierno, tal vez la mejor de México, no lo sé, pero por lo pronto no cubre el perfil para administrar el metro. Aquí necesitamos gente preparada dentro del metro, gente que sepa del metro, que haya vivido el metro, que sepa de operación, que sepa de mantenimiento, que sepa de finanzas, que sepa de administración. Eso es lo que requerimos de la jefatura de gobierno, porque de directora del metro pues ya no requerimos nada. Cuando el choque de trenes en Oceanía, en 2004, 2005 me parece fue, el que estaba en ese entonces en turno, el director general, salió, fue cesado. Ahora pasó algo en la feria de Chapultepec, hubo un muerto, se cerró la feria de Chapultepec, está en proceso de investigación. Ok, hace poquito, hace un par de semanas también, un mes si acaso, que se activó la alerta sísmica por error, fueron despedidos 2 trabajadores por un error, por haber primero entonces un botón. Florencia Serranía tiene en su administración más de 30 muertos. ¿Qué se necesita para que la señora salga? ¿Qué más puede demostrar la incapacidad de esta administración para operar? Lo llaman un accidente, sí es un accidente, efectivamente, pero un accidente que se pudo prevenir. Jesús Urbán, secretario general del Sindicato Mexicano de Trabajadores del Metro, le agradezco mucho estos minutos que nos dio entrevista y estamos pendientes de lo que ocurra justamente ya no solo en la línea 2, sino en el metro en general. Le abrazo mucho la distancia y muchas gracias. No, al contrario, muchas gracias por el espacio. Nada más abonarles tantito, al rato vamos a dar la información ya de la decisión que se tomó de los compañeros que nos pidieron apoyarlos en respecto a los que querían efectuar un paro. Ya tuvimos un consenso y al rato vamos a informar ya la situación que se va a presentar dentro de nosotros. Estamos en contacto, Jesús Urbán, muchas gracias. Gracias, buena tarde. Pues amigos, aquí estamos dispuestos a abrirle el espacio a todas, porque todas las opiniones son válidas. Estamos esperando, por supuesto, los peritajes, que ellos sean los que determinen qué es lo que pasó. Pero aquí hay voces, por supuesto, que cuando hablamos de sindicatos sabemos que hay conflictos de intereses y sabemos que no todas las opiniones van a ser objetivas para muchos. Entonces, estamos siguiendo el caso y vamos a buscar también al otro sindicato para que ellos nos den esta versión, al sindicato mayoritario. Incluso estamos nosotros buscando entrar a las conferencias de prensa de Claudia Sheinbaum para también hacer estas preguntas a Florencia Serranía, a la jefa de gobierno, porque particularmente ellos son los que tienen que determinar las causas y en cuanto se terminen derivar a quién fue el responsable y en eso se tiene que caer. Es algo que incluso dijo el propio presidente López Obrador el día de hoy. Si fue un tema de mantenimiento, ¿quién fue el responsable? Si fue un tema de estructura, ¿quién fue el responsable? Eso es lo que se ha pedido, eso es lo que insistimos y los espacios están abiertos para todos. Para todos. Así es nuestra chamba, es nuestra responsabilidad. Yo los dejo, mis amigos, porque ya viene mi querido Vicente Serrano a las 11 de la mañana con mucha más información. Entonces estén pendientes, porque este viernes, es un viernes que promete dejar un fin de semana con mucha más carnita para seguir analizando. Yo soy Mellamé, nos vemos en la noche en el Chile Nocturno, pero también nos vemos en Sin Censura Nocturno. Acuérdense que hoy hay 4º grado y estemos pendientes. Les mando un beso. Adiós.